Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este viernes 25 de septiembre del 2020, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, este pasaje de San Lucas, que es común a Mateo y Marcos, es propio de los evangelios sinópticos. Marcos y Mateo presentan la escena en Cesarea de Filipo, porque Cesarea de Filipo era un lugar muy difícil para la fe, por una parte, porque ahí había un santuario de los romanos, de los paganos, dedicado a una divinidad pagana, un lugar de culto a un dios extranjero, representando el poder de los romanos. Ahí Mateo y Marcos presentan la escena de la pregunta de Jesús a los discípulos, con la intención de desafiar, por una parte, el santuario romano, que tenía mucha fama porque apoyaba el poder de los romanos. La proclamación de Pedro a Jesús en Cesarea de Filipo como el Mesías tiene como característica principal la afirmación de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y que no puede haber ninguna otra fuerza en el mundo capaz de liberar al ser humano de la fuerza del mal, de enfrentarse al mal como lo hace la fuerza de Cristo. Por eso Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy la intención de San Lucas, al presentarnos, no menciona Cesarea de Filipo, lo presenta en un lugar solitario, simplemente dice. Había ido a un lugar solitario para orar, acompañado de sus discípulos. Les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? En este escenario, San Lucas quiere poner a Jesús como alguien que debe ser el centro del corazón del discípulo. Primero, la pregunta, en la primera parte, o el primer nivel: ¿qué dice la gente? Es una encuesta que hace Jesús. Ellos responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Viene la pregunta directa al corazón del discípulo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro. Pedro representa a la comunidad de los discípulos. Concuerdan los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en la respuesta de Pedro. Pedro es el que da fe, el que da razón de la comunidad, por eso se adelanta a responder en la dinámica, porque es una dinámica catequética. ¿Qué dice el discípulo de Jesús? La confesión de Pedro es: tú eres el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. La dinámica del secreto mesiánico, así le llamamos a este silencio que Jesús impone a los discípulos. ¿Por qué? A los discípulos, porque se supone que el discípulo ha confesado a Jesús como el Mesías de Dios, porque lo ha interiorizado
espiritualmente, porque lo conoce personalmente. No quiere una confesión vana, superficial, una definición de Jesús vacía, de oídas, sino quiere una confesión que ha arraigado en el corazón de los discípulos. ¿Tú qué dices? ¿Quién soy yo? Hoy la pregunta va directa a nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Lo conozco? ¿Me interesa conocerlo? ¿Lo sigo porque lo conozco o lo he oído nada más y hasta ahí me he quedado? Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Tú tienes palabras de vida.